Buenos días. Entonces, vamos a grabar esta clase para dejarla disponible después en enlace. Y este es el tema que va a cerrar la unidad de bioética. Por lo tanto, tiene ese carácter, ¿no es cierto? Es un tema más amplio que engloba todo lo que hayamos tratado en esta breve unidad del curso de fundamento, referida, ¿no es cierto?, como fundamento de la intervención en salud, los aspectos bioéticos de esta intervención. Hago un breve recuento. Vimos en primer lugar lo que era la emergencia de la bioética. Vimos también, en primer lugar, vimos lo que es el desarrollo moral de las personas, cómo esto se constituye en un elemento comunitario de todas las personas, cómo a partir de ello se van consensuando normas de convivencia y de relaciones interpersonales, incluso normas, ¿no es cierto?, que tienden a la universalización de todo conglomerado humano, que es lo que reconocemos como derecho humano, y también, ¿no es cierto?, cómo esta misma ética o desarrollo moral que se transforma en ética va a necesitar, después de esa universalización que se va haciendo de las normas de convivencia, vuelve nuevamente a necesitar aterrizarse en la tierra, ¿no es cierto?, y se transforma en una ética aplicada a los diferentes contextos de desarrollo humano. Entonces, para nosotros es importante analizar la bioética porque es justamente esta ética aplicada al contexto del trabajo en salud, ¿no?, de los profesionales de la salud. Eso fue lo que vimos, ¿no es cierto?, en la primera parte de esta unidad. En la segunda parte de la unidad vimos cómo el proceso en detalle, cómo había surgido y cómo esta nueva disciplina tiraba sus primeras directrices como para poder ser un trabajo práctico, como para poder ser una oportunidad útil a los profesionales de la salud. Y esa herramienta, esa utilidad estaba dada en dar un marco de referencia para tomar decisiones de conflictos de tipo ético o moral que se desarrollaban en el plano de la salud. Entonces, vimos, ¿no es cierto?, que para ello define 4 principios inicialmente. Después aparece otro principio que es de la responsabilidad, donde se reúnen todos los valores que están en juego en el ámbito de la salud y para ponerlos en discusión y en análisis deliberativo a la hora de tomar la mejor decisión que se pueda tomar frente a una circunstancia que presente, ¿no es cierto?, un conflicto. Bien, entonces estábamos nosotros viendo cómo esto podía ser una ayuda, una colaboración al profesional de la salud. Pero ahora tenemos nuevamente el mismo movimiento, ¿no es cierto?, de la ética universal que iba al plano de las éticas profesionales de la salud, y ahora volvemos nuevamente hacia generalizar a la universalización, porque resulta que la salud no solamente está conectada al centro de salud o al cuidado de los profesionales de la salud, al final todos los seres humanos también están comprometidos en la salud, ¿ah? Y no solamente los seres humanos, lo que vamos a ver ahora, sino que vamos a ver también al planeta, ¿ya?, como un agente más también determinante de las condiciones de salud de los seres que tienen vida. Bien, entonces por eso llegamos a este tema, ¿no es cierto?, como la tercera parte final de la unidad. Bioética y medio ambiente es el título que le dimos, pero también este concepto, lo que le estoy diciendo como introducción, me guía, ¿no es cierto?, me dirige hacia la visión de que es la misma ética tradicional, pero ahora centrada en el cuidado global, o sea, el cuidado de toda manifestación de vida, como veíamos, ¿no es cierto?, en el curso de Introducción a Terapia Ocupacional, todo el fenómeno de la vida, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, que también eh, un derecho ético, ¿ya?, no solamente los humanos, sino que esto es, ¿no es cierto?, una característica que lo merece tener también, digamos, como una propiedad, cualquier elemento del fenómeno vida. Bien, entonces, vamos ahora a ver.
en esta diapositiva, por decirlo así, ya no se usa la diapositiva, pero bueno, voy a nombrarla así. Partíamos entonces de la etapa del desarrollo moral, donde uno empezaba a cuidarse a sí mismo. ¿Se acuerda de Carol Gilligan, que decía que lo más importante era el cuidado? ¿Ya? Entonces vamos a quedarnos con esa idea, que es muy interesante y nos da mucho sentido a los que vamos a trabajar en salud, en la protección de la vida. Entonces, en primer lugar, el ser humano empezaba, ¿no es cierto?, a tener esta distinción de lo que ocurría en el mundo para protegerse a sí mismo, para poder adaptarse con mayor facilidad, ¿ya? Pero eso no era suficiente. Siempre era importante, ¿no es cierto?, que en esto de adaptarse al contexto yo tenía que pensar en lo otro, ¿no es cierto? Y el desarrollo moral, descrito por Carol Gilligan, también me decía situarme en el lugar de la otra persona o del otro individuo vivo, ¿ya? Entonces, en ese preocuparse de los otros, uno parte preocupándose de la gente que lo rodea, de las que son más significativas, la que hay lazos, ¿no es cierto?, de simpatía, decía Carol Gilligan. Pero también nosotros más allá, a medida que vamos, ¿no es cierto?, eh, avanzando en esta escala de desarrollo y vamos llegando a la autonomía moral, nos empezamos a dar cuenta que no solamente yo necesito o dependo de las personas más cercanas, sino que al final de muchas otras personas y dependo también de mucho contexto, de todo el contexto de la comunidad, dependo de todas las conexiones y redes que puedan existir en las cuales yo estoy involucrada. Entonces empiezo a preocuparme porque todo esto también esté funcionando bien, ¿no es cierto? Y esté en buenas condiciones para que podamos tener una fluidez en las relaciones. Entonces, en ese sentido, el ser humano llega a un momento de preocuparse de que qué está pasando más allá de lo que pasa con la gente, lo que pasa en el medio ambiente, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros estamos analizando que hay tanta vinculación con el medio ambiente, que hay tanta desarrollo que se ha venido gestando y que simplemente, y que no ha tenido el suficiente respeto y que en un momento hace crisis? Entonces allí también se produce un conflicto, ¿ya? ¿Cómo vamos a visualizar este conflicto que se produce entre los humanos y hablemos de lo humano en primer lugar, y el medio ambiente? Nosotros tenemos una visualización y habíamos visto el desarrollo moral, ¿no es cierto? Vamos a repetirlo constantemente, que va, ¿no es cierto?, por decirlo, en una línea, ¿no es cierto?, que va procurando al ser humano la adquisición de valores pensando, ¿no es cierto?, en este constructo mental que yo voy apreciando como importante y que está presente a la hora de tomar decisiones, ¿ah? Lo que yo aprecio como lo más importante, lo más necesario, lo más correcto, lo más bueno, lo más bonito. Eso es lo valórico, ¿no es cierto? Lo que yo distingo como por sobre el conjunto de elementos parecidos, ¿ya? Yo distingo eso, yo digo, yo quisiera estudiar una carrera de la salud, ¿ah? Pero, a ver, de todas las que hay, leo su descripción, terapia ocupacional. Entonces yo valoro, ¿no es cierto?, una profesión por sobre las otras, ¿ya? Eso significa, ¿no es cierto?, esta condición de distinguir o tomar una decisión en base a valores, ¿ya? Entonces el ser humano tenía ese desarrollo que más o menos era parecido entre todos, dependía de las condiciones de aprendizaje, y era un desarrollo, ¿no es cierto?, que estaba allí, que se iba dando como espontáneamente. Sin embargo, por otro lado, ¿no es cierto?, el desarrollo intelectual, ¿no es cierto?, de los seres humanos, va solamente racional, no este desarrollo que reúne lo racional con lo afectivo, con lo emotivo, ¿ya? Va quedando de lado, ¿ya? Va quedando casi desprestigiado desde el punto de vista del desarrollo solamente racional, ¿ya? Entonces aparece la tecnología o la alta tecnología que parte, ¿no es cierto?, a través de una actividad bastante loable que es el conocer y el saber cómo funcionan las cosas, cómo está organizada la materia natural, ¿ya?
Ahí surge la ciencia, pero sin embargo también a través de la ciencia se van llegando a descubrimientos que se transforman por vía, ¿no es cierto?, de la productividad en elementos, ¿no? Entonces la ciencia descubre un avance y ese avance llega a ser, ¿no es cierto?, se traduce en un producto, ¿no? Y el producto es apreciado por los seres humanos por el valor que tiene, porque, pues, sí, porque va a proveer, ¿no es cierto?, una necesidad que tenga, y se valora por sobre, ¿no es cierto?, lo que podría ser lo estético, lo afectivo, y sigue avanzando con mucho más velocidad que el otro desarrollo. Entonces, ambos desarrollos como que pareciera que no se juntaran, ¿ya? Son dos desarrollos distintos. El de valores, el de apreciaciones, el de afectos por la humanidad, va quedando desplazado por esto otro, pero ¿qué sirve más? ¿Qué es más productivo? ¿Qué produce más ganancia? ¿No es cierto? ¿Qué es más, más honorable ser? ¿No es cierto? ¿Qué produce también mejor imagen? Que es más apreciado por la sociedad, ¿ah? ¿Qué marca es mejor? ¿Ah? Entonces yo voy avanzando con mucha rapidez, cambiando en esta línea, ¿no es cierto? Y voy dejando la otra línea postergada. Al parecer, ese fenómeno que ocurre en la civilización es lo que lleva a tener efectos, ¿no es cierto?, ya a partir de a mediados del siglo pasado, cuando la densidad poblacional va aumentando, entonces se va presentando elementos, se van presentando situaciones que hacen evidente, ¿no es cierto?, que algo estuvo mal hecho, ¿no es cierto?, que no se consideró. No siempre lo mal hecho se hace de forma intencional, ¿ah? No se previno. Acuérdense, el principio de no quiere, ¿no es cierto?, de no chere, el de no maleficencia. Aquí faltó, ¿no es cierto?, el prevenir lo que podía pasar. Y eso nosotros empezamos a apreciarlo, ¿no es cierto?, que las poblaciones con alta densidad, construcciones muy apretadas, donde vive mucha gente, ¿no es cierto?, se produce poca ventilación, por decirlo en palabras simples, ¿no es cierto?, o se concentran muchos elementos combustibles y nosotros tenemos una alta contaminación. Por otro lado, ¿no es cierto?, la vinculación con lo que es los medios naturales empiezan a alejarse de la cotidianidad del ser humano, ¿no es cierto? Muchos sitios, terrenos agrícolas donde habían parques, donde habían bosques naturales, se alejan del lugar donde viven las personas, porque por la construcción se van cerrando o se van haciendo desaparecer terrenos naturales, ¿ya? ¿Qué vemos nosotros? ¿No es cierto? Que la naturaleza por sí misma también reclama sus lugares, ¿ya? Y en situaciones de altas lluvias que siempre han existido sobre la naturaleza, periodos de mucha lluvia, esta lluvia toma estas aguas, mejor dicho, toman los lugares naturales por los que cursaba, y allí lleva a tener demasiados problemas con las personas que ya están allí instaladas viviendo, ¿ya? Por otro lado, tenemos también vuelta a la alta contaminación y a vivir, ¿no es cierto?, en espacios muy sobrepoblados. Tenemos también otro resultante que es, ¿no es cierto?, que trasladarse de un lugar a otro es demasiado obstaculizante. Si bien los lugares no son lejanos, ¿ah?, son lugares que están con tantas barreras, ¿no es cierto?, que es imposible acceder a ellos o es muy lento, y eso genera mucho tipo de problemas en la salud de las personas, especialmente, ¿no es cierto?, en la salud mental, porque uno empieza a percibir que los tiempos se le vienen encima, ¿no es cierto?, que no alcanza a hacer las cosas en los tiempos. Eso produce agitación, produce ansiedad en los seres humanos, ¿ya? La vida de los seres humanos, que era tan dialogante con la naturaleza y los pueblos originarios, se pierde totalmente. Pareciera que no tiene importancia, pero después de años de esta desconexión,
sí se va percibiendo la falta, ¿no es cierto?, de desarrollo humano en el contacto con los demás y con su medio ambiente y con el medio ambiente natural especialmente. Por otro lado, podemos hablar también de del hecho de generarse mucho conflicto entre los estilos de vida de las personas, conflicto entre la convivencia de las personas, ¿ya? Existen, ¿no es cierto?, lugares donde se crean grupos de personas que viven aisladas del resto y que tienen sus propias normas, sus propias leyes, digamos así, de convivencia, que están al margen de todo lo que es esta ética universalizable que buscaba, ¿no es cierto?, alguna forma de proteger la vida en general, ¿no es cierto? La marginación de los grupos lleva a tener verdaderos yetos, ¿no es cierto?, donde se generan otras normas paralelas a las que existan, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, se crean también diferentes formas de vincularse entre las personas y formas de vincularse entre la persona y la naturaleza, ¿ya? Entonces, en esta situación que nosotros estamos viviendo y que es tema de reflexión, no solamente para la ética, sino también para la economía, para la política, para las ciencias sociales, para la biología, ¿no es cierto?, para la salud, es un tema que eh, es preocupación hoy en día de todas las disciplinas. Entonces, podemos ver nosotros qué puede hacer la bioética con esto, o sea, no va a repetir lo mismo que están diciendo los demás, ni va, sino más bien va a aportar desde su mirada, ¿no es cierto?, esta mirada que es nuevamente recuperar la reflexión y analizar qué está pasando con los valores en conflicto en estos contextos que se están sucediendo hoy en día y que para nosotros ahora es una evidencia, es algo que llegó, ¿no es cierto?, que está aquí y que sin embargo no se puede volver atrás, ¿ya? Hay digamos, un momento en que, que empezaron a degradarse, ¿no es cierto?, la salud ambiental y que ahora, ¿no es cierto?, ya está una condición de salud bastante deplorable, muy distinta a la inicial, pero que sin embargo lo que el ser humano busca ahora es mitigar los daños, ¿no es cierto?, y detener este avance, ¿m? Porque es algo irrecuperable. Nosotros sabemos que la erosión de los suelos, por ejemplo, necesitan miles de años para volver a recuperarse, ¿ya? Entonces, aunque la naturaleza, ¿no es cierto?, pareciera que guarda sus secretos, ¿no es cierto?, y que en algún momento nos vislumbra, porque no los muestra así tan abiertamente, porque pareciera que ella realmente está muy asustada con nosotros y quiere protegerse. De repente nos demuestra que podría, ¿no es cierto?, tener algunos secretos que va a, ¿no es cierto?, a generar nuevamente un bienestar. Estoy recordando, ¿no es cierto?, cuando ha habido lluvia en los desiertos, un desierto que es lo más árido, especialmente nuestros desiertos, que son los más secos casi del mundo, y ha caído una leve brisa húmeda, nosotros vemos, ¿no es cierto?, que florece el desierto. Entonces, ¿dónde están las semillas? ¿Cómo es que están allí? Entonces, hay mucho misterio. Entonces, no podemos nosotros saber a ciencia cierta qué podría pasar. Tal vez, ¿no es cierto?, ella tenga el secreto cómo poder recuperarse rápidamente. Para nosotros ya es muy difícil entenderlo. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de la naturaleza como una otra, ¿ah? Podría ser un otro, ¿no es cierto?, o un otro, pero realmente el tema, ¿no es cierto?, ético me lleva a mí a pensar en vincularme con la naturaleza nuevamente como un agente, como una unidad, ¿ah? Como alguien que está ahí, con el cual nunca he conversado y voy a necesitar conversar. ¿Qué sucede, no es cierto? ¿Por qué llegamos a este modelo de desarrollo insostenible? Ya le explicaba yo que si bien la tecnología es muy necesaria para la vida de los seres humanos, porque alivia mucho, porque cubre muchas necesidades, de repente la velocidad con que va proyectándose resulta insostenible para la adaptación del resto de los aspectos que involucra la vida humana, ¿ya? Y esto, fíjense ustedes que no es
solo por pensar en la alta industria, ¿no es cierto?, después de la revolución industrial, sino que pensemos en hechos más pretéritos. Pensemos un poco en lo que significó el cambio de estilo de vida del ser humano. Cuando el ser humano, ¿no es cierto?, era un ser vivo parecido, ¿no es cierto?, a los otros mamíferos que viven en grupos o en manadas, ¿no es cierto?, y el ser humano era un ser nómade, ¿no es cierto?, que significaba, ¿no es cierto?, que caminaba por un terreno, y en este caminar iba adaptándose a las condiciones, por ejemplo, a las condiciones ambientales. O sea, si empezaba a hacer mucho frío en un lado, se cambiaba y se iba a otro lado más cálido. Entonces, en ese momento, como lo hacen las aves migratorias ahora, el ser humano inicialmente vivía en clanes y también migraba. Y migraba a lugares donde había mejores condiciones de vida, donde había también frutos, donde habían semillas, donde habían otros animales que cazar, ¿ya? Y después cuando empezaba a cambiar la estación, se cambiaba de lugar. Y fíjense que eso era muy importante porque en ese trasladarse a otro lugar, desaparecer de ese lugar, significaba que la naturaleza volvía a recuperar lo perdido, ¿ah?, por lo que había depredado el hombre, ¿ya? Hasta que pasaba el ciclo y volvía nuevamente y ya estaba recuperada. Pero cuando estos tiempos se fueron cambiando, porque el ser humano cambió de vida nómade a vida sedentaria, se provocaron muchos cambios. Inicialmente los cambios fueron favorables para el ser humano, porque en esta vida nómade, ¿no es cierto?, las crías, ¿no es cierto?, que eran débiles, que no podían colgarse, ¿no es cierto?, de sus progenitores, aguantar, ¿no es cierto?, el traslado de un lugar a otro, fallecían, se perdían, ¿cierto? Los que ya eran muy viejos también, ¿no es cierto?, tenían que quedarse en el lugar nomás o morirse de frío porque no podían hacer la caminata para cambiarse, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? La vida sedentaria protege la vida humana a estos grupos, ¿no es cierto?, de vida humana, y hay mejor cuidado, ¿no es cierto? Se crea un asentamiento donde hay cierta organización y hay ciertos cuidados especiales, ¿ya? Entonces hay un poco más de sobrevivencia del ser humano. Pero ¿qué pasó con la amiga naturaleza? Perdió su tiempo para recuperarse, ¿ya? Entonces el ser humano dijo, pero no importa, hagamos artificialmente, capturemos animales y los guardamos para cuando los otros, cuando se vayan, ¿ya?, cuando cambien de lugar ellos, ¿ya?, crían criaderos, ¿no es cierto?, y domestican a los animales, transforman algunas especies de crianza para su abastecimiento, ¿ya? De igual forma, hacen cultivo, todo, y fue generándose, ¿no es cierto?, mediante estas técnicas, que bien si eran técnicas rudimentarias, no eran tan veloces en su avance creativo, estas técnicas fueron ayudando a que no tuviéramos problemas con esta pérdida de ambiente de la naturaleza. Ya no necesitar directamente sacar el fruto, sino yo lo voy a cultivar y lo voy a tener allí durante todo el periodo que necesito, ¿ya? Bien, se pasó a llevar una vida sedentaria y empezaron a generarse otros factores más importantes, como por ejemplo las ciudades, organizar bioductos, materiales, ¿no es cierto?, de drenaje, porque también las excretas humanas en el mismo lugar era problema, ¿no es cierto? Hubo que hacer, ¿no es cierto?, desagües, eh, diferentes canales como para poder mantener la sanidad. Bueno, ustedes ya lo escucharon, ¿no es cierto?, cuando vieron el tema de la historia de la salud, se organizó también los servicios más básicos, y así la civilización siguió avanzando. Pero, ¿y la naturaleza? ¿Qué pasó con la naturaleza? Claro, los canales, ¿no es cierto?, de desechos humanos se fueron al mar. Durante años, siglos, fueron al mar y nosotros decíamos, nadie se preocupaba. Total, el mar es tan grande. Hasta que llegó un momento que la contaminación empezó a aflorar. ¿Y qué hace el ser humano? Bueno, pone canales de desagüe más profundos, más adentro. Entonces ahí hay un problema, pues. Un problema que tiene que ver justamente con nuestra sostenedora y que no ha sido visible o no el tema del desarrollo moral que hablamos al inicio,
no llega esta conciencia a entender a este otro. O sea, el desarrollo moral se preocupa por las personas cercanas, o por los semejantes, por los parecidos, por los grupos de pares, ya, por la humanidad entera. Y por la naturaleza. Entonces, existe ese problema, ¿no es cierto?, de falta de diálogo. ¿No? ¿Cómo aplicamos un método deliberativo con la naturaleza? Tiene otra forma de hablar, ¿no es cierto?, otra forma de comunicarse. Y para eso tenemos que tener nosotros habilidades para entenderla. Habilidades de observación, de reflexión, deducción e inducciones. No palabras. ¿Ya? Bueno, entonces ahí tenemos un tema. Existe una enorme desigualdad en la distribución de riqueza. Exactamente, ¿no es cierto? Existe, nosotros sabemos, y este es un problema que tiene un impacto terrible hoy en día en nuestras sociedades porque ya no se aguanta más la desigualdad. ¿Ah? Y nosotros discutimos entre nosotros por esta desigualdad y queremos nuevamente alcanzar nuestros derechos y cubrir nuestras necesidades. ¿Y qué pasa por la naturaleza? Frente a esta desigualdad, la naturaleza recibe mal pago por todos los grupos, tanto los grupos que tienen mucha riqueza como los que tienen poca riqueza. Igual dañan a la naturaleza, igual no la consideran en sus estilos de vida. Los que tienen mucho, desechan con mucha facilidad y van acumulando desechos por todas partes. Los que tienen poco, sobreutilizan lo que tienen, ¿no? Y no tienen las condiciones, por ejemplo, para reparar sus artefactos mecánicos. Y los artefactos mecánicos mal usados van a dañar la naturaleza. ¿Ya? Se sobreexplota el terreno donde se vive, aparece la erosión, ¿ya? Por falta de recursos. ¿Ya? Entonces, tanto uno como otros que están en constante pugna por buscar una igualdad en la distribución de recursos, pero sin embargo, en esta pugna, ¿no es cierto?, también se conectan a quién es la otra o el otro que se está dañando. ¿Ya? Y el crecimiento demográfico sigue y las diferencias siguen. Veamos entonces qué va a decir la bioética. Ya más o menos estoy dándole algunos, digamos, ¿cómo se dice?, indicios hacia qué va a ser la bioética. ¿Ya? Entonces, primero que nada, dejar claro en la medida que nosotros tenemos posibilidades, mejor dicho, e incluso con respecto a nuestra propia vida, empezando por la primera etapa del desarrollo moral, nosotros entender, ¿no es cierto?, que todos los recursos tecnológicos deben estar al servicio de los seres humanos, pero de los seres humanos de alguna forma moderada, ¿ah? De alguna forma que sea realmente necesaria, son los servicios que existen, ¿no es cierto? Y la ética, como la bioética, si tiene que ver, ¿no es cierto?, con la salud, van a estar siempre marcando, ¿no es cierto?, van a estar dando una opinión, porque no son, como las leyes, por ejemplo, no son definitivamente algo que vaya a sancionar, ¿ya? Sino que más bien van a dar la opinión, van a estar, ¿no es cierto?, dando haciendo ver, ¿cierto?, cuáles son los límites de aceptabilidad y prudencia para tomar esas decisiones. Nosotros estamos en el campo de la salud, vamos a aplicar, supongamos, vacunas ahora. Estamos deseosos de que aparezca una vacuna, ¿no es cierto?, y que podamos aplicarla y repartirla para todo el mundo. Pero uno dice, pero a ver, ¿de dónde viene la vacuna? Fíjense ustedes, ¿está aprobada realmente? ¿Cumplió con todas las fases de experimentación? O sea, claro que estamos apurados, pero no por eso vamos a provocar más daño, ¿no es cierto? O vamos a crear seres humanos que van a tener, ¿no es cierto?, una condición también defectuosa por haber ocupado, ¿no es cierto?, sin mediar la reflexión, un producto, un recurso que vaya a estar, ¿no es cierto?, muy, muy necesitado, de mucha urgencia. Entonces, esa es la misión, es la partecita, ¿no es cierto?, donde va a actuar la bioética. No se va a oponer ni va a hacer ni va a ejecutar una acción, ¿no es cierto?, que sea de resistencia al avance de la ciencia o de la tecnología, pero cuando son aceptables.
cuando no se pasan del límite de aceptabilidad, entonces, cuando son realmente necesarias y cuando no hay riesgo. Entonces, en ese momento vamos a estar usando esta competencia, estas habilidades de bioética. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿no es cierto?, lo vuelvo a repetir, la bioética surge en el ambiente de las relaciones intrahospitalarias, primero para preocuparse de la salud de las personas, para procurar resolver los conflictos que se presentan en el ambiente sanitario, y eso se llama la bioética clínica, que es la inicial, aquella que se acuerda por los casos que aparecieron del trasplante de cardíaco, de la diálisis, o bien del genoma humano, o bien temas que no hayamos visto en esta unidad, como por ejemplo lo que es la fecundación artificial, que es muy importante, pero es técnica, que se usa en salud. Todas estas cosas, ¿no es cierto?, tiene un discurso la ética y la bioética y va marcando, ¿no es cierto?, cuáles son los modos más adecuados de operar o de accionar dependiendo de los contextos sociales y de las personas involucradas. Es la bioética clínica. Pero después aparece, ¿no es cierto?, que la salud no solamente está en los hospitales, en los centros de salud, sino que está en el contexto que las personas viven. Entonces, aquí con el principio de no maleficencia y de evitar los riesgos y procurar los cuidados, es necesario también promover la salud desde un punto de vista también más valórico, con una apreciación, con una consideración positiva de que es mejor estar sano, ¿no es cierto?, que padecer una enfermedad crónica. Entonces aparece la bioética de las poblaciones. Y después, en tercer lugar, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué nos rodea? También debe estar sano. Todos estos determinantes sociales de la salud dependen del entorno, de las redes sociales, de las vinculaciones entre las personas. Pero las personas están en un sitio, ¿no es cierto?, que también tiene que ser saludable, que también tiene que brindar las condiciones. Y más allá de las condiciones educacionales, las condiciones económicas, están las condiciones también atmosféricas, ¿no? Que haya oxígeno, ¿no es cierto?, que haya una temperatura agradable para vivir, ¿ah? Que haya además también recursos, ¿ah? Naturales, saludables. Aparece entonces la bioética profunda. La bioética profunda, que es donde se han quedado los filósofos especialmente haciendo sus análisis, ¿ah? Porque ya el tema de la vida y la muerte de los seres humanos va más allá, ¿no es cierto?, de lo que es una enfermedad que la provoca, sino va más allá hacia lo que es la reflexión del fenómeno, cómo se vive culturalmente, ¿ya? Y cómo esto es visible a través de los tiempos cósmicos también, ¿no es cierto?, del aparecer, del nacer y el morir que se da a nivel de todo el universo. Bien, estamos entonces en la bioética profunda y estamos nuevamente en el tema de analizar la ética ambiental. Entonces, si nosotros, ¿no es cierto?, avanzando en este tema, queremos dejar una conexión entre lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, y unir todos estos conocimientos y hacer un cuerpo de conocimientos básico con el que ustedes puedan decir, aquí tengo otro fundamento para poder intervenir y trabajar en salud, voy a vincular nuevamente con el desarrollo moral, ¿no es cierto?, el desarrollo de la conciencia ahora, no de la conciencia moral del medio ambiente, ¿ah? No de la conciencia moral de las relaciones sociales, sino de las relaciones con el medio ambiente. ¿Ah? Vamos a buscar, digamos, un nexo entre esas dos ideas, que es un nexo que me inspiro un poco en lo que dice Peter Singer con respecto a la ética y el medio ambiente y los seres que no son personas, ¿ah?, pero que son seres vivos. Ese término es muy importante porque resulta que los seres humanos somos personas en la medida que interactuamos con otros seres humanos, ¿ya? Por eso que el tema está en la duda cuando se empieza a ser persona. Si cuando es embrión se es persona o cuando ya después se nace se es persona. Entonces, ese es un dilema que lo vamos a dejar para discutir en otro momento. Pero ahora nosotros estamos viendo el tema, ¿no es cierto?, de lo que es el desarrollo de la conciencia, ¿no es cierto? Cómo nosotros somos personas que
tenemos un desarrollo de conciencia en la medida que estamos relacionándolo con los demás, ¿ya? Pero, y que vamos desde las necesidades más gratificantes o más sancionadas hasta las más altruistas, ¿ya? Lo que querer el bien común, por ejemplo, o la más básica, bueno, que no me saquen, que no me castiguen, ¿no es cierto? Que no me vayan a excluir del grupo, ¿ya? Entonces, actuamos dependiendo de esas, ¿no es cierto?, condiciones. ¿Eh? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos llevar este grado de conciencia también en esta otra relación con esta otra, con este otro, que es el medio ambiente, que es la naturaleza? Entonces, dependiendo de nuestro aprendizaje o de nuestra forma de ser, nosotros podemos tener diferentes formas, pero lo importante es educar esta conciencia, ¿no es cierto?, ética por el medio ambiente, por lo que nos rodea. Entonces, en primer lugar, algunos seres humanos, ¿no es cierto?, los que están más a nivel de conciencia preconvencional, por decirlo así, eh, van a aceptar, ¿no es cierto?, que la naturaleza debe ser respetada, ¿no?, porque en el fondo ese es el valor, ¿no es cierto?, el respeto hacia la naturaleza, y después este respeto se va transformando en un diálogo, que ya es un poco más difícil, y como decía anteriormente, de sostener, ¿ya? Entonces la conciencia, ¿no es cierto?, más básica, la primera que puede tener el ser humano, que ya tiene conciencia, ¿no es cierto?, de que hay un medio ambiente que hay que cuidar y respetar, es porque a mí me conviene, ¿no es cierto?, que esté bien el medio ambiente. Porque en la medida de que mi entorno natural va a ser saludable, yo también voy a ser saludable. Entonces yo, por ejemplo, me preocupo ahora de limpiar todas las cosas con agüita con cloro después que llego del supermercado, porque sé, ¿no es cierto?, que puede venir el contagio del coronavirus. Entonces lo hago, ¿eh? Entonces estoy teniendo conciencia con el entorno, claro que sí, pero estoy teniendo una conciencia muy, ¿no es cierto?, centrada en mí mismo, ¿ah? Bastante, ¿no es cierto?, hedonista, porque es porque yo me quiero sentir bien, ¿ya? Y si mi entorno está desordenado, mi casa está sucia, no sé, si yo no lavo bien los platos, las ollas, después nos van a aparecer los hongos, me voy a enfermar del estómago. Entonces yo estoy protegiendo el medio ambiente sano, porque resulta que así voy a estar bien yo también, ¿ya? Ahora, con la naturaleza, generalmente, no, si tengo, ¿no es cierto?, un lugar, trato de dejar limpio, porque resulta que yo después voy a volver a ese lugar, ¿ya? Y a mí no me gustaría tener más trabajo que hacer, entonces lo dejo ordenado y limpio. Pero es muy, digamos, limitado. Sin embargo, hay otro grupo de humanos que tienen una conciencia un poco más, digamos, no voy a decir desarrollada, pero un poco más profunda, ¿no es cierto?, que es en pensar que aquí en esta naturaleza estamos compartiendo todo, los seres vivos también, ¿no es cierto? Entonces me empiezo a preocupar por estos otros seres que no son humanos, que son parte de la naturaleza, pero que yo los tengo muchas veces desconectados de la naturaleza porque están viviendo conmigo, ¿eh? Entonces empiezo a preocuparme de los seres vivos que no son personas y que comparten conmigo mi espacio geográfico, territorial. Me preocupo de la salud de ellos, porque si ellos están enfermos, no sé, también me voy a enfermar yo. Entonces, una ética centrada en el respeto por todos los animales sintientes, porque de repente yo no me preocupo, ¿no es cierto?, de un gusanito, ¿no es cierto?, o de una ameba, ¿no es cierto?, me voy a preocupar del gato, del perro, de aquellos con los que puedo interactuar de mejor forma, ¿ya? En cambio, en el tercero sí me preocupo, ¿no es cierto?, de aquellos seres vivos con los cuales yo muchas veces, ¿no es cierto?, no interactúo, pero sé que son parte de una cadena y que son necesarios que existan. Entonces yo no voy a dañar el espacio ecológico donde existen estos otros nichos ecológicos, donde existen otros tipos y formas de vida. Voy a estar en constante búsqueda, ¿no es cierto?, de la protección de esos lugares, ¿ya? Me preocupo de los organismos unicelulares, me preocupo de las plantas, de los ecosistemas, ¿no es cierto?, de este nicho ecológico que se mantengan ojalá igual, ¿no es cierto? Y trato de, por decir así, de oponerme a que combatan, digamos, una plaga de murciélagos que llegó a un lugar, y yo voy a decir, no, pero es que los murciélagos son necesarios porque se comen esto o otro, que lo otro, por favor, no los extingan, ¿ya?
Entonces, después vienen las personas, ¿no es cierto?, que ya tienen una conciencia distinta, ¿no?, que van a respetar la globalidad de la naturaleza. No solamente los seres animales sintientes, sino que todos los seres vivos, y le agregan además también las estructuras físicas, como por ejemplo la montaña, el río, como que se personifica, ¿no es cierto?, este otro, como también formas naturales necesarias, ¿ah? Y se puede tal vez comprender cómo interactúan en esta cadena de ciclos naturales que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, cuando uno entiende, ¿ah?, y a lo mejor esa es parte del análisis que van a hacer ustedes situacional, cuando uno entiende el ciclo del agua en la naturaleza, es realmente maravilloso, porque saber la importancia que tiene todos los elementos que involucra eh, la, el ciclo del agua y que están ahí disponibles y que nosotros muchas veces lo hemos visto por separado dentro, ¿no es cierto?, de este planeta, es que descubrimos la importancia, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Ahora, a ver, no, perdón, me faltó agregarle algo. En este cuarto nivel, quisiera también recordarle o que ustedes trajeran a su memoria la imagen que tenemos de los pueblos originarios. Cuando los pueblos originarios muchas veces tienen, ¿no es cierto?, un contacto con la naturaleza tan distinto a nosotros. Por ejemplo, ya tener como una sacralización, se dice así, como una misticidad con la naturaleza. Por ejemplo, el sistema físico que le hablaba recién, como por ejemplo las montañas, para algunos grupos son muy significativas. Por ejemplo, para los grupos de cordilleranos, ¿no es cierto?, la gente que vive a nivel del altiplano, tiene, ¿no es cierto?, la cosmovisión de que en la montaña queda el espíritu de su antepasado, por lo tanto, si hay que reflexionar, tomar una decisión seria, se alejan hacia la montaña y allí piensan, y pareciera que allí, ¿no es cierto?, les surgen las respuestas frente a los problemas que tienen que hacer. Ese diálogo, ¿no es cierto?, tan enriquecedor, los seres humanos de las grandes ciudades no lo tenemos. O bien, ¿no es cierto?, el pueblo mapuche que respeta tanto algunos árboles, ¿no es cierto?, porque justamente en los árboles está también el espíritu de su antepasado. O bien se entierran, ¿no es cierto?, a sus difuntos cerca de un árbol justamente para que siga viviendo a través del árbol. Entonces, es ese grado de diálogo que se obtiene, que no son por palabras, que son con hechos, es alcanzado por, o sea, es una condición que teníamos los seres humanos en forma más originaria, ¿no? Que la hemos perdido con este avance tecnológico. A veces es bueno pensar en eso y ver también, ¿no es cierto?, que esa existencia a nosotros nos reportaría un gran bienestar. Si bien es bastante, digamos, complicado dentro de practicarlo, y tal vez tener las condiciones para practicarla, pero a través, ¿no es cierto?, de la reflexión o del querer hacer, de la buena voluntad, se puede lograr o acercarse a esa forma de vida. Bien, ahora volviendo a nuestro mundo comunitario, ¿no es cierto?, vamos a ver qué es necesario, cuál sería la solución, ¿no es cierto?, dentro de este gran conflicto que tenemos con el medio ambiente. Eh, Tenemos tantos conflictos, la verdad de las cosas, que abocarnos a todo ello resulta difícil. Por eso debería existir, ¿no es cierto?, la especialización de grupos en los cuales confiemos que se van a dedicar a resolver uno por uno los conflictos. Entonces, con respecto al medio ambiente, nosotros podríamos visualizar qué necesitamos, ¿no es cierto?, que exista o que se construya en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, como para poder hacer frente a esta problemática. Como yo les decía, la problemática no se va a resolver fácilmente, sino que más bien lo que tenemos que buscar es mitigar el daño, ¿ya?, y detener que siga avanzando, ¿ya? Entonces, ¿qué elementos serían necesarios? En primer lugar, dado que la mayoría de los seres que vivimos en comunidad, de los seres humanos, vamos a hablar nuevamente que vivimos en comunidad, somos convencionales, estamos en la etapa del medio, ¿no es cierto?, que actuamos dependiendo de las normas, ¿ah?
Y si hay una ley que prohíbe, por lo menos un buen grupo de seres humanos la van a respetar, aunque igual hay otros que no la van a respetar. Entonces, con respecto al medio ambiente, es necesario que haya normas jurídicas, ¿no es cierto? Pero normas serias, conocidas, respetadas, ¿no es cierto? Que indiquen lo que se puede hacer y qué está prohibido. Eso es lo más claro que en el lenguaje civil de nuestro grupo social es cómo nos movemos, cómo necesitamos que exista. Entonces, lo que se puede hacer y lo que está prohibido es necesario que se comunique, que quede clarísimo. Pero también debe haber un desarrollo institucional que se haga cargo de hacer el seguimiento, ¿no es cierto?, de que estas leyes, estas normas jurídicas se vayan cumpliendo, ¿no es cierto?, y sancionar cuando no se cumpla. Y para eso debe haber una institucionalidad, ¿no es cierto?, una institucionalidad que tenga funciones, atribuciones, con dotación personal, con presupuesto adecuado, con profesionales que se dediquen a esa tarea, especialistas, ¿no es cierto?, y de todos los niveles que estén trabajando en este tema, con presupuesto, ¿no es cierto?, estatal, que pueda ser validado un trabajo de calidad. Y después vendría la conciencia de cada uno, como también las conciencias de los grupos y de las empresas, porque nosotros podemos tener mucha intencionalidad, o sea, yo voy a ir a utilizar detergentes, ¿no es cierto?, que no dañen la naturaleza, que sean biodegradables, pero si realmente son biodegradables, primera pregunta. Segundo, ¿y por qué valen más caro que los otros? No puedo comprarlo obligado a ocupar lo que es lo otro, que es nuestro más dañino. Entonces, si no hay, ¿no es cierto?, un acuerdo entre todas estas partes de la naturaleza y de la sociedad, no vamos a poder detener el daño. A lo mejor tecnológicamente podríamos seguir mitigando los problemas que vamos a tener, ¿ya?, que estamos teniendo. Pero esa no es la solución, porque también hay que pensar un poco en las futuras generaciones. Bien, entonces esos tres serían los lineamientos básicos como para tener un marco de decisiones que proteja la salud del medio ambiente. De punto de vista bioético, ¿no? Esto que es la unidad que estamos viendo, significa, ¿no es cierto?, que cada decisión que se tome con respecto al medio ambiente tiene una vinculación con algunos de los principios de la bioética. Por ejemplo, cuando uno toma decisiones colectivas de construir una carretera, por ejemplo, ¿ya?, además de analizar el terreno y de ver el presupuesto, hay que ver, ¿no es cierto?, los riesgos que ello tiene, el impacto que va a tener. Y debe ser tan importante como la construcción y como también el presupuesto que se tenga, ¿ya? Y ahí se está obedeciendo, ¿no es cierto?, al principio de no maleficencia, cuando uno evalúa los riesgos del impacto natural que pueda tener, el impacto ambiental que pueda tener la construcción de un nuevo, ¿no es cierto?, una nueva barrera física, como también la instalación de una industria. Existe en el país, ¿no es cierto?, instituciones que miden el impacto ambiental de la industria, pero nosotros sabemos que la industria sigue funcionando, que siguen haciéndose las cosas y que no tiene la fuerza necesaria para imponerse, ¿no es cierto?, la institución que es la que está denunciando. Siempre, ¿no es cierto?, va quedando detrás y las cosas se siguen haciendo. Cuando se trata de decisiones individuales, por ejemplo, si yo elijo vivir en un lugar rural o en el centro de la ciudad, si elijo lavar mi ropa con algún detergente biodegradable o no, ya tiene que ver con el principio de autonomía, ¿no?, porque es mi conciencia individual, moral, la que está en juego. Si yo veo solo mi necesidad o veo también la necesidad de la naturaleza. Y cuando se planifica y toma decisiones con respecto a, a, a elementos que vayan a impactar, ¿no es cierto?, el devenir público, hay que tener presente, ¿no es cierto?, el tema de los recursos. Y esto lo aviso, el principio de justicia. En bioética no es la justicia que tiene que ver con las leyes, sino que es la justicia que tiene que ver con la distribución, si es ordenada, acuérdense, justicia tiene que ver, ¿no es cierto?, con ajustamiento, y el ajustamiento tiene que ver con repartición. Entonces, cuando yo reparto los recursos que tengo, estoy aplicando
el principio de justicia. ¿Ya? Pueden ser recursos económicos, puede ser recursos de mi tiempo disponible, cualquier recurso, físico o recurso psicológico, o recurso intangible, pero ese es el principio de justicia. ¿Ya? Aunque sea la palabra justicia, nosotros la asociamos a las leyes. Tiene que ver con la administración de recursos. Y después, entonces, hay un diálogo entre los principios de bioética con las decisiones con respecto al medio ambiente. Hay un diálogo porque existen valores comunes que están guiando esas decisiones. Bien, no sé si hay una pregunta, porque quisiera agregarle un anexo a esta clase, que siempre se lo agrego, que tiene que ver con la protección de la vida animal, que es parte de la naturaleza y corresponde al primer nivel de la conciencia, de la conciencia ética que podamos tener con respecto a la naturaleza. Hola, profe, yo tengo una Hola, duda con el principio de responsabilidad que ¿ya? mencionó al comienzo de la clase. No ¿Mm? entiendo muy bien a qué se refiere. Mira, que después de que en bioética se mencionaron los 4 principios, ¿no es cierto?, que ya conocemos, eh, aparece otro bioticista que se llama Hans Jonas, que él dice, pero fíjense ustedes que si nosotros analizamos los 4 principios, hay un sustrato básico de ellos, ¿no?, que atraviesa los 4 y que muchas veces es mucho más visible a la hora de los profesionales de la salud, por ejemplo, o cualquier otro tipo de profesional, que es el de la responsabilidad. ¿Ya? Entonces, es como el quinto principio de la bioética, que muchas veces reúne a los 4, porque en la responsabilidad uno previene peligros que pueden existir, pero uno también respeta la decisión de los otros bajo la responsabilidad de uno. También uno con la responsabilidad lo hace ser más accesible a las personas, ser más beneficente, y la responsabilidad me lleva a administrar mejor los recursos también. Entonces, dentro de ese criterio, nosotros podríamos resumir, o sea, si yo soy un profesional responsable, voy a tener incorporados los 4 principios de la bioética ya. Ok, muchas gracias, profe. Quedó ¿Ya? claro. Bien, entonces vamos al anexo, que tiene que ver por qué nosotros tenemos un compromiso ético también con los otros animales, con los otros seres vivos que no son personas, ¿ya? Porque todos somos animales. En primer lugar, y, y utilizando el concepto que veíamos recién de justicia, los animales, dependiendo de su condición natural, de su condición, digamos, su constitución genética, ¿ah?, están originalmente, o sea, nacen ajustados a un medio ambiente que, que los va a proveer de las necesidades básicas que tengan. A ver, por ejemplo, todos los animales, inclusive hasta los insectos, ¿no es cierto?, saben cómo construir un lugar para protegerse, cómo conseguir alimento, ¿no es cierto? La araña sabe tejer una tela como para atrapar las moscas, nadie le enseña. Nacen así porque en los genes tienen, ¿no es cierto?, las instrucciones, por decirlo así, como para poder ir desarrollando esas actividades de mantención. ¿Ya? Sin embargo, el ser humano interviene ese destino, ¿ah?, mete la mano, ¿no es cierto?, y lo desajusta. Ellos nacen ajustados y el ser humano los desajusta. ¿Ya? Entonces ahí hay una injusticia. ¿Ya? Entonces, lo ético me lleva a buscar ese ajuste. ¿Por qué el ser humano, no es por ser malvado, lo desajusta? Porque descubre que a través de los animales puede satisfacer algunas necesidades que por su propia naturaleza el humano no puede, ¿ah?, hacerlo. Por ejemplo, el animal es más veloz, tiene más fuerza, por lo tanto yo empiezo a usarlo como medio de transporte, empiezo a usarlo como medio de carga. ¿Ya? Pero el animal ya se desajusta de sus propias condiciones. ¿Ah? Entonces ya no ejercita su habilidad para cazar ni para conseguir alimento, hay que dárselo. ¿Ya? Y el ser humano acepta esa condición. ¿No? Ya lo alimento, lo mantengo sano porque tengo que, ¿no es cierto?, necesitar de ello. Estamos en un nivel de conciencia, digamos, los de los más básicos. ¿Ya? Hoy en día,
el ser humano ya no, o sea, el animal ya no es de carga, no nos sirve como carga o como transporte, sino que además aparecen otras funciones como compañía terapéutica, ¿no es cierto? Nos ayuda a sobrellevar la vida, especialmente de las personas más solitarias, nos alegra el día a día, ¿no es cierto? Con sus gracias, o también nosotros hay personas que hasta conversan, ¿no es cierto?, con sus mascotas, entonces tiene una compañía que nos hace agradable la vida. ¿Ya? Por otro lado, también trabajan con nosotros, ¿no? Son personas, ¿no es cierto?, son eh, seres vivos que se incorporan al trabajo de las personas. Por ejemplo, hay animales rescatistas, hay animales que actúan en la aduana, distinguiendo los cargamentos de droga, ¿no es cierto? Y otra serie de actividades, ¿no es cierto?, que realizan los animales, ¿no es cierto? Como por ejemplo colaborar en otro tipo de trabajo con los pescadores, algunos animales colaboran, infinidades de cosas, ¿no es cierto?, que van aprendiendo ellos y se van desajustando a su naturaleza y se van ajustando a la naturaleza humana. También como filtro. ¿Ah? Los animales que son más pequeños en tamaño y que al mismo tiempo tienen ciclos de vida más cortos, como por ejemplo las ratas, algunos peces, que van generándose rápidamente, sirven en los laboratorios para las investigaciones científicas. ¿Ya? Y nosotros podemos, todas las investigaciones, ahora que está tan de moda las vacunas, y escuchamos hablar sobre las fases de la investigación científica, la fase uno tiene que ver con el laboratorio propiamente tal, ¿no? Esto que se analizan las sustancias químicas en un laboratorio. Pero después para probar si funcionan en los organismos vivos, ¿cuál es la fase 2? Aplicársela a animales. Si el animal sobrevive, ¿no es cierto?, al compuesto químico, quiere decir entonces que podría a lo mejor también sobrevivir el humano, si se le inocula esa sustancia. Entonces, son filtros, ¿no es cierto?, para poder eh, sacar adelante un conocimiento químico. Le estoy dando ejemplo de la vacuna, de la fase 2 de la vacuna. Y así van, ¿no es cierto?, avanzando en la otra fase. Sí, dígame, hay una mano que se levantó. Sí, profe, el experimentar con animales no es antiético. Claro que es antiético desde el punto de vista de la naturaleza, pero porque es necesario, hay que tener, ¿no es cierto?, un acuerdo, ¿ya? Ujú. Vamos a pasar en la próxima a hablar cuál es el acuerdo, ¿ya? Entonces, con los animales se experimenta, y nosotros que trabajamos en salud, y muchos de nuestros profesionales del equipo de salud, como los bioquímicos, la gente que trabaja en farmacia, la gente que trabaja en biología, o sea, no podría tener los conocimientos que tiene si no trabaja en animales. No podríamos tener vacunas, no podríamos tener ningún medicamento. Todo lo que nosotros tomamos para mejorarnos, para evitar el dolor de cabeza, todo fue probado en algún momento en animales. ¿Ya? La cosmética, también prueban animales, cosas, si producen o no producen alergia, si una piel viva sostiene, ¿no es cierto?, el tinturado del pelo, ¿ya? O si un perfume produce o no produce alergia. ¿En qué se prueba primero? En animales. ¿Ya? Entonces están los conejillos, están las ratas, son esos animales, como le digo, que tienen ciclo de vida más corto, que se puede ver si hay, porque no solamente se afecta directamente, sino también si este daño que se produce, también afecta a la próxima generación. Entonces hay que esperar que las crías de esos animales que fueron sometidos a una experimentación resultaron sanas o salieron con algún defecto. ¿Te das cuenta qué cruel? Y por eso nosotros tenemos medicamentos y tenemos elementos cosméticos y tenemos todo lo que tenemos a la mano. ¿Ya? Entonces, el deber que se tiene con la especie animal es muy grande y poco visible. Muchas veces entre las personas que trabajamos en salud podemos visualizar un poco mejor, pero sin embargo no siempre es así. Entonces, ¿cuáles son los principios éticos? ¿Ah? Para poder hacer esa experimentación con los animales. Primero, tomar conciencia, ¿no es cierto?, que los animales sufren en esto. ¿Ah? Son animales sintientes los que se usan, aunque sean peces, ¿no es cierto?, porque muchas veces en agronomía la investigación se hace en algunos peces que son los yuppies que crecen con mucha facilidad. Entonces, estos animales son sintientes, ¿no es cierto?, y cualquier efecto nocivo
lo van a percibir. Por lo tanto, hay, ¿no es cierto?, después de tomar esta conciencia, el investigador se tiene que responsabilizar para procurar el bienestar de estos animales, ¿ya? Y el bienestar es, por ejemplo, si el animal está en riesgo de sentir dolor, producir algunas dosis también de anestesia, para que no pueda, ¿no es cierto?, sentir el dolor de la misma forma. De los animales que viven, porque nacen, la experimentación no se sacan los animales del medio ambiente para llevar a la experimentación, sino que se crían los animales. Ese criadero, que ustedes lo podrán conocer alguna vez si vuelven a la facultad, es la facultad, hay un sector que se llama el bioterio, donde están los animales que son criados para la experimentación. Esos animales nunca conocieron la naturaleza en realidad, ¿ya? Por lo tanto, no se han desarrollado en el ambiente natural. Pero como tienen la condición genética para desarrollar algunas habilidades en el ambiente natural, en el bioterio se dan ambientes similares al natural, como por ejemplo, lugares donde puedan trepar, donde puedan moverse, donde puedan jugar, ¿no es cierto?, donde puedan interactuar entre ellos, ¿eh? Además, preocuparse de la comida, de los cuidados y de todo el bienestar que le procure el ciclo de vida que estos animales vayan a tener. Esas serían las condiciones. Existe un comité de ética de experimentación con animales en la facultad y en todas las facultades, o sea, en todas las facultades de la salud y de la ciencia que se ejercita la experimentación con animales de cualquier universidad. Es una ley que debe existir, ¿no es cierto? Y ese comité tiene que revisar los protocolos de investigación que incluyen a los animales y hacerle seguimiento y supervisar, ¿no es cierto?, que estén todas las condiciones para que las muestras de ejemplares vivos que participen en ella estén protegidos. ¿Ya? Eso es, chiquillos y chiquillas. ¿Algún comentario? Profe, yo tenía una consulta como desde el inicio de